si nos hace el favor. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes en la Ciudad de México. Buenos días aquí en Baja California. Agradecerles, por supuesto, el acompañamiento que me hacen mis compañeras y mi compañero Damián Cepeda, mis compañeras Guadalupe Murguía, vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Alejandra Reynoso, vicecoordinadora, y nuestra compañera Xochitl Gálvez. El motivo de esta conferencia de prensa es precisamente para comunicarles y para que tengan la información correspondiente a la nueva intención que tiene el Congreso de Baja California, que está pues obviamente con mayoría de Morena, de burlarse de los bajacalifornianos. Lo que ha puesto de nueva cuenta a mi entidad, Baja California, pues en la mirada de todo el país, como ejemplo de cómo se pretende manipular la Constitución para satisfacer intereses políticos y económicos. Más aún cuando Baja California parece haberse convertido en un laboratorio electoral para lo que se intente hacer después a nivel nacional, y por ello no hay que perderlo de vista. Me refiero a la nueva Ley Bonilla, la Ley Bonilla 2, o de Ley Bonilla denominada 2020, a la que podríamos calificar como un nuevo intento de fraude a la Constitución, y con la que los diputados de Morena pretenden ahora recortar el periodo del próximo gobernador a 3 años. El periodo del gobernador que será electo en el próximo año, en el 2021, después de que no lograron la ampliación del mandato del gobernador Bonilla, que pues bien lo sabemos, que el pasado 11 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró una sentencia en contra de esta intentona del Congreso de Baja California. Pues hoy pretenden empatar la elección a la elección del 2024 y recortar el próximo periodo del gobernador, que ya quedó por 6 años, pues a 3 años únicamente. Después de la resolución, hay que recordarlo bien, del 11 de mayo, en donde la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad y hasta mencionó que había sido un fraude postelectoral a la Constitución a través de esta denominada Ley Bonilla, parafraseando al mismo ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Pero ahora los legisladores de Morena nos salen con esta nueva iniciativa de reforma al artículo 44 de la Constitución del Estado, con el argumento de que van a ahorrar recursos y se incrementará la participación ciudadana. A ver, el próximo año, en el 2021, habrá una elección en donde elegiremos diputados federales, donde habrá renovación del Congreso local, de las alcaldías en Baja California, y por supuesto pues ahora de gobernador. Es decir, habrá una elección completa. Ahora el argumento que tienen pues es el ahorrar recursos, que finalmente no se ahorrará absolutamente ni un peso. Quien la presentó precisamente es la misma presidenta de la Junta de Coordinación Política, por lo que se hace creíble que esta iniciativa, no es creíble que esta iniciativa sea de su autoría, simplemente porque unos días antes de que se presentara esta iniciativa, que fue el pasado 1 de junio, circuló en los medios de comunicación un documento firmado por el gobernador Bonilla y por su secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien fue el autor de la iniciativa anterior y promotor de la misma, en donde circulaba firmado por ellos este documento que finalmente, al estilo de Morena, avientan la piedra, si no les sale, esconden la mano, y bueno, fue la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Montserrat Caballero, la diputada Montserrat Caballero, quien la presenta. Sin embargo, hay que observar que en la sesión de la Comisión de Gobernación, en la que se aprobó esta reforma, una de las legisladoras de Morena votó en abstención, ya que tenía serias dudas sobre esta reforma, y hasta les recomendó que se consultara con autoridades electorales al respecto. Pues por lo que el día de ayer, que estaba citado el Pleno del Congreso de Baja California, que venía incluido en el orden del día,
precisamente el presidente de la Comisión de Gobernación, Juan Manuel Molina, primero la retira y después intenta ponerla nuevamente sobre la mesa para su votación, y entendemos pues que prácticamente no tenían los 17 votos que se necesitan para poderla aprobar. También hay que decirlo que fue muy dudosa esta situación, ya que extrañamente una de las diputadas de Morena se empezó a sentir mal y se retiró, y hay que decir también, esta sesión fue de manera virtual, además que generaron, y muy al estilo de Morena, aparentemente se cayó el sistema de la sesión, aparentemente se fue la luz en el Congreso del Estado, y obviamente, bueno, pues sabemos que pues es la manera de cómo Morena hace el trabajo. En el Partido de Acción Nacional rechazamos este tipo de acciones con las que se pretende burlar a la Constitución y en la que advertimos las oscuras intenciones reeleccionistas por parte de Jaime Bonilla Valdés, el gobernador de Baja California, que pese a su intención de alargarse en el cargo, tendrá que dejarlo en el 2021. El espíritu de la reforma electoral que se hizo en el 2014 ya se cumplió. La Corte ya la dejó firme. En Baja California tenemos un gobernador de transición por 2 años, con lo que se empatarán las elecciones intermedias federales con las de gobernador, al igual que en otros 14 estados. No necesitamos a un gobernador de transición nuevamente por 3 años que se nos quiere imponer por caprichos de quienes hoy ostentan las mayorías en Baja California y que pretenden mover a su antojo las leyes para eternizarse en el poder en el estado. Los gobiernos de Morena no dan resultados a los ciudadanos, y eso queda más claro en Baja California, donde cada vez tienen menos apoyos y por ello solo atinan a repartir despensas a la población. Es por ello que se quieren colgar del candidato presidencial para retener la gubernatura, porque saben que cada vez son más los bajacalifornianos los que están abriendo los ojos y retirándoles el apoyo. Por eso no permitiremos que los diputados de Morena en Baja California sigan tratando de burlar la Constitución, y haremos valer, en este caso, el Estado de Derecho y defenderemos la democracia en nuestro país. También quiero agregar que precisamente hace un par de días todo el sector productivo, es decir, las cámaras de todo el estado, estamos, y bueno, en apoyo a ellas hemos estado la senadora Alejandra León del PT y su servidora, y obviamente diputados y regidores de los partidos de oposición trabajando de manera conjunta en rechazo a esta iniciativa y esta intentona de Morena para nuevamente violar la Constitución de Baja California. Yo quiero decirles que yo veo y vemos aquí que tienen una clara intención que el gobernador Morena regrese en el 2024 a quererse reelegir. Seguramente ya han de estar fraguando una reforma a la Constitución Federal para permitir que los gobernadores puedan ser reelectos, porque el hambre de poder y la ambición de este personaje en Baja California y en el país, obviamente no tiene reparo. Y decirles que no lo vamos a permitir y recurriremos a las acciones legales que sean necesarias para impedir esta situación. Ellos mismos decían en el argumento de que debía ampliarse el periodo constitucional del gobernador Bonilla, que en 2 años no se podía hacer algo por el Estado, no se podía generar un verdadero cambio por el Estado. Y bueno, y ahora quieren acortar al próximo gobernador para que sea por 3 años, que de igual manera, pues su discurso es contradictorio en virtud de que obviamente en 3 años, según su propio discurso, no se podrá hacer algo por nuestro estado. Y quiero decirles que en este momento contamos con el honroso o no honroso tercer lugar en número de contagios en el país. Contamos también, aparte que nuestra península está en números rojos en tema de salud, que no se está atendiendo de manera oportuna, también también tenemos en número rojo el tema económico, a pesar de que ya han declarado
que será uno de los primeros estados que regresará a la nueva normalidad. Hay que decirlo, no hay un plan económico para los bajacalifornianos que haya planteado el gobierno de Morena para reactivar la economía, y también contamos con uno de los primeros lugares en inseguridad. Desde que el gobernador Bonilla llegó a gobernar nuestro estado, han habido más de 6,000 homicidios. Hemos tenido los meses más violentos que se habían registrado en el estado de Baja California. Es decir, tenemos una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de seguridad, que prácticamente pues, es un reflejo de lo que vemos en todo el país. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, senadora. Senadora Xóchitl Gálvez tiene la palabra para el asunto de la compactación de los entes reguladores. Damos la bienvenida a la senadora Lili Telles, que nos acompaña por primera ocasión, a la senadora Josefina Vázquez Mota y al senador Julián Rementería. Senadora Gálvez, por favor. Bueno, pues muy concreta voy a decir, ¿y por qué no la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Sería la primera pregunta. Hay 4 organismos reguladores sumamente técnicos, que es la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el IFETEL y la COFECE. ¿Cuál es la diferencia? La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CRE no se eligen los comisionados por examen de oposición, como sí lo es el IFT y la COFECE. Yo presenté una reforma constitucional para evitar que pasara lo que nos pasó con los comisionados de la CRE, que no tenían idea de los conocimientos básicos para poder ser comisionado. Fue una vergüenza lo que pasó con las comparecencias de estos comisionados. No saber qué es el SENACE, no saber qué es un certificado de energía limpia, no saber qué era la CRE, que es el organismo que del cual iban a ser parte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que el presidente tomó control de la CRE y han tomado decisiones realmente vergonzosas. Por ejemplo, se pospuso la entrada de combustibles limpios que tenían que haber entrado en 2020, el diésel de trabajo contenido de azufre, que son 15 partículas de contenido de azufre, y el actual combustible contiene hasta 500. Esa decisión la tomó la CRE en lo oscurito. En menos de 10 minutos dictaminaron y pospusieron la entrada en vigor por 5 años de los combustibles. ¿Para qué? Para favorecer a Pemex. Nunca se pusieron a pensar en los ciudadanos que estaban afectando con esta decisión. La semana antepasada tomaron la decisión de subir las tarifas de interconexión para los de autoabasto eléctrico sin ningún diálogo, sin ninguna consulta, que va a afectar, pues obviamente, a todas aquellas empresas que exportan, quizá la saque de competitividad. Y el problema, ¿cuál fue? Que se haga en oscurito, que no se debata. La COFECE y el IFT son 2 organismos más autónomos, más independientes. Le han dado la certeza a la inversión en estos ámbitos de telecomunicaciones y de competencia económica. Me parece que lo que se quiere es desaparecerlos para hacer lo que se ha hecho con la CRE y con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esto sería un golpe tremendo para la confianza de invertir en México. No habría garantía de que haya un árbitro imparcial en caso de una controversia. Entonces, por supuesto que esta reforma requiere mayoría calificada y yo no veo al bloque opositor votando algo que es en contra de la competencia económica, en contra de la confianza a la inversión en nuestro país. Entonces, sí me parece terrible, me parece que lo único que se quiere es seguir desapareciendo instituciones para tener un control totalmente autoritario. Muchas gracias, senadora. Si les parece bien, iniciaremos con las preguntas y respuestas. El primero es Eduardo Ortega, del Financiero, que me dejó su pregunta por no poderse conectar. Me dice, si pudiéramos dar una opinión sobre el plan de Andrés Manuel para desmantelar el Sistema Nacional Anticorrupción. Quien desee contestar. Lo anunció hoy en la mañana, en la mañanera. Senadora Gálvez. Pues, otra vez, es una auténtica burla porque como no se ha podido implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, pues muchos de los mecanismos de supervisión, les voy a poner un ejemplo. La declaración 3 de 3 de Zoe Robledo se sigue haciendo con los viejos esquemas.
El Sistema Nacional Anticorrupción tendría que revisar, si estuviera totalmente constituido y conformado, justamente que esa 3 de 3 estuviera completa, que Zoe Robledo hubiera declarado las 20 y tantas empresas que tiene su familia. Hoy la única que tiene esas facultades es la titular de la Secretaría de la Función Pública y pues la verdad es que se ha vuelto una alcahueta de la corrupción. Entonces, por supuesto que al presidente le incomoda el Sistema Nacional Anticorrupción porque va a ser un mecanismo que revise. Yo no he podido encontrar información, por ejemplo, de los médicos cubanos que están trabajando aquí, que debería de ser algo tan transparente, tan evidente, si le hemos pagado, cuánto les hemos pagado, cómo les hemos pagado. Y pues la verdad, lo que buscas de información es un problema. Entonces, por supuesto que al presidente le incomodan los mecanismos que le pidan que rinda cuentas. Yo estoy totalmente de acuerdo, al contrario, tenemos que nombrar los fiscales anticorrupción, los magistrados, para realmente entrar a lo que ha sido el principal problema de este gobierno. Casi el 80% de las adquisiciones han sido por asignación directa. Claro que al presidente le incomoda porque no quiere que le pidamos cuentas. Muchas gracias, senadora Gálvez. Senadora Reynoso levantaba la mano y senador Rementería posteriormente. Sí. Gracias. Gracias, Sergio. A ver, primero el comentario, pues este gobierno, lo sabemos que el discurso de su lucha contra la corrupción es solo eso, un discurso porque en los hechos la corrupción ha aumentado. Y ese es el peligro de la mayoría calificada de Morena, como lo ha sido el peligro en Baja California, que primero lo intentaron con la ley Bonilla, viene la siguiente versión, y justo creo que no hay que perder de vista el peligro que significa que esa mayoría solo la utilicen para manipular la Constitución, para destruir las instituciones, para poder concentrar, y qué más evidencia quieren de una dictadura que el autoritarismo con el que usa las instituciones y su mayoría calificada para destruir la libertad, la democracia en México, y que Baja California es un ejemplo más que claro del peligro que representa, y que además todos los días lo vemos, ¿no? Ahora desaparecer otros organismos autónomos, y pues ya también le incomodó el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Pues porque no es precisamente la congruencia de este gobierno con la corrupción. Al contrario, quieren seguir con su corrupción y con su discurso mañanero, que solo ha sido eso. Muchas gracias, senadora Reynoso. Senador Rementería y posterior el senador Damián Cepeda pidió la palabra, ¿verdad? Bueno, senador Rementería. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos, mis compañeros, compañeras y a los medios de comunicación. A mí me parece que ante lo que estamos es ante una falsa tesis de que con tal de ahorrar, pues está dispuesto a hacer lo que quiera, siempre que signifique ahorro. Lo que no dice el presidente es que estos ahorros van a significar grandes pérdidas para el país. Habla, por ejemplo, de ahorros que pretendería lograr en esta compactación de los órganos reguladores de hasta 500 millones de pesos. Esta decisión que se pretende tomar, que afortunadamente, como ya lo dijo Xochitl, tiene que pasar por una reforma constitucional donde se requieren 2/3 partes, pues francamente, en donde quiera aglutinar todos estos órganos, lejos de ahorrar los 500 millones de pesos, lo que va a provocar para el país es una gran problemática en toda la materia de regulación. Y cuando hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción, pues es lo mismo, el argumento es por ahorrar. A mí me parece que esta, simplemente austeridad republicana no es más que un discurso, es simplemente pues más mentiras que se nos vienen diciendo, tratando de argumentar, porque claro que a la gente se le dice vamos a ahorrar dinero, y pues ¿quién estaría en contra de eso? La pregunta es si realmente esto va a ser así, y la respuesta es no va a ser así. Yo creo que lo que hay que hacer es realmente hacer que los organismos funcionen, que sean autónomos, y que por supuesto también se hable con la verdad. El presidente miente. Habla, por ejemplo, hoy que hay personas que ganan hasta 600,000 pesos. No ha mostrado ni ha demostrado que una sola persona realmente gane esa cantidad en estos órganos reguladores. Francamente, lo que vemos es toda una estrategia, ahora sí que un complot, pero de él hacia la sociedad, hacia México, para destruir todo aquello que de entrada le estorbe en su afán
de adquirir ese poder omnímodo que pueda hacer con México todo lo que él quiera. Y eso tenemos que entre todos tratar de impedirlo. En las propuestas del presidente, lo único que se ve siempre, una tras otra, es la acumulación de poder y la acumulación de poder. Y eso en ninguna parte del mundo puede ser bueno para un país. Senador Rementería, muchas gracias. Senador Cepeda, y posteriormente la senadora Gina Cruz pidió la palabra también. Gracias, Sergio. Un saludo a todos. Yo creo que hay que tener cuidado, estar muy atento con el presidente, con lo que quiere hacer y fijarnos en dos cosas que son distintas. Una es si le quiere dar marcha atrás al Sistema Nacional Anticorrupción, que vino a separar las funciones, que vino a quitar del Poder Ejecutivo la investigación, a coordinar la Auditoría Superior de la Federación, con la propia Secretaría de Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y demás, pues sería un retroceso. Si solo es la propuesta esta, que ya es muy vieja, que metió la ministra Olga Sánchez Cordero, de quitar las salas regionales del Tribunal de Justicia Administrativa y dejar solo una sala nacional, pues eso a lo mejor y no es tan trascendente. No funcionan, las salas no están en vigor, o sea, no están nombradas, pues, ¿no? Entonces, pues sí hay ciertas voces que dicen, pues arranca con una sala nacional, no va a tener, digamos, el número de casos adecuados o la cantidad para tener toda una estructura que se divide en salas regionales y demás. Entonces, pues hay que estar muy atentos a qué se refiere y hasta dónde quiere llegar. Si se quiere meter al Sistema Nacional en conjunto, sería muy grave. Si es solo de las salas, pues hay que revisarlo, ¿no? Gracias, senador Cepeda. Senadora Cruz, por favor. Yo creo que el gobierno de Morena ha dado muestras muy claras de que únicamente el tema de anticorrupción ha sido prácticamente en el discurso. Y yo quiero comentarles precisamente, hablando de Baja California, inició el gobierno de Bonilla en su primera semana de gobierno, el pasado mes de noviembre. En la primera semana se desató un hecho de corrupción en donde su secretaria de Bienestar fue descubierta con 28 millones de pesos en efectivo que habían entregado algunos empresarios para hacer de contratos que el gobierno había prometido. Este hecho fue denunciado precisamente por un funcionario, denunciaron al oficial mayor, a la propia secretaria de Bienestar, a quien casualmente le dio aparentemente, o así lo dijeron, que había tenido un problema, un problema mental, etcétera, un colapso, y que estaba internada. Así es como este gobierno enferma a todos sus funcionarios cuando están a punto de ser descubiertos. Y lo más lamentable de todo esto es que hace un par de semanas el propio fiscal general, dicho sea de paso, compadre de Jaime Bonilla, el abogado Guillermo Titi Ruiz, también autor de la ley Bonilla, finalmente le dio carpetazo al asunto diciendo que no había absolutamente nada que investigar y que este tema pues era un caso cerrado. Es un claro ejemplo, y como ya lo dijo la senadora Reynoso, día a día vemos actos de corrupción que finalmente para el gobierno de Morena no lo son porque los están cometiendo ellos. Y esto que está sucediendo y que el presidente de la República lo toma como suyo en el discurso únicamente, la verdad es muy lamentable. Si nos fuéramos a ver en todos los estados lo que está sucediendo, en donde no hay licitaciones, donde las obras están siendo asignadas de manera directa precisamente a hijos, a hermanos, etcétera, pues la verdad que prácticamente estarían incumpliendo con su propósito o por lo menos con su promesa de campaña de no robar, no mentir y no traicionar. Es exactamente todo lo contrario lo que está haciendo este gobierno de Morena aquí en Baja California y en todo el país. Gerardo, ¿nos escuchas?
Sí, Sí, tienes la palabra, por favor. gracias. Buen día a todos. Bueno, buenas tardes ya de hecho. Tres cuestionamientos. Uno, el primero, no sé quién me lo quiera responder, pero pues la idea es preguntarle si el bloque de contención se mantendrá unido, no habrá resquebrajamientos o sorpresas por ahí de que alguno de los legisladores pues acabe votando al rato alguna reforma constitucional a favor de Morena. Esa sería mi primera pregunta, si el bloque se va a mantener. Y probablemente a la senadora Murguía preguntarle si ya hay acuerdo para el periodo extraordinario y qué temas se tratarían. Y después, si me permite, la senadora Lili Telles preguntarle también con respecto a su cambio a esta bancada, si realmente coincide ideológicamente con el Partido Acción Nacional, con sus postulados, bueno, pues si se siente a gusto, digamos, ahora de este lado de la barra, ¿no? Preguntarle eso a la senadora. Gracias. Gracias, Gerardo. De hecho, una disculpa a la senadora Telles, no vi que levantó la mano en la pregunta anterior. No, perdón, senadora. Entonces, ¿quién quisiera contestarle a Gerardo? Perdón, senadora Murguía, por favor. Bueno, aquí fundamentalmente Gerardo nos pregunta que si el bloque de contención va a seguir operando. Esperamos que sí. Seguimos en comunicación y en coordinación y que desde luego pudiera seguir funcionando como un bloque eficaz para oponernos a todas las medidas legislativas que sean contrarias a la división de poderes, a nuestro sistema constitucional, a los derechos fundamentales. Ese es el sentido que tiene este bloque de contención. Y sí, buscamos y trabajamos todos los días para mantenernos unidos y coincidentes en los puntos que se requieren. Y la otra pregunta es que si ya sabíamos temas del periodo extraordinario. Mire, a ciencia cierta, para ir a periodo extraordinario, se requiere que la próxima sesión de la permanente sea presencial para que convoque al periodo extraordinario. En este momento no tenemos la certeza de que sea una sesión presencial, por lo menos no los grupos parlamentarios integrantes de la oposición. A lo mejor Morena sí sabe y estará tomando sus providencias para no faltar a la sesión presencial el próximo miércoles, pero hasta este momento la presidenta de la permanente no ha definido si la próxima sesión es o no es presencial. Presumimos que pudiera serlo, toda vez que hoy incluso el presidente de la República hace el llamado al Poder Legislativo y al Poder Judicial incluso de no parar las labores durante la pandemia. Seguramente no le han informado que la Corte está sesionando, votando y resolviendo a través de su plataforma electrónica, pero en tratándose del Poder Legislativo hace el llamado a los legisladores y incluso él fija agenda. Nosotros nunca nos hemos opuesto a ir a un periodo extraordinario, pero para atender los asuntos importantes, lo que es esencial en este momento, que es, pues desde luego, el que pudiera ser materia la ley de emergencia económica que hemos estado proponiendo, los temas de salud, los temas de economía, eso que son los temas fundamentales. Sí nos oponemos que nos convoquen, como ya lo hicieron, a una ley de amnistía de dudosa efecto. Lo que tenemos que atender son los temas fundamentales para atender esta emergencia económica y de salud. Y para eso hay la disposición de asistir a sesiones incluso presenciales, porque es lo que el país requiere y el Poder Legislativo realiza una función esencial.
Ahora, sabemos que el presidente está poniendo algunos puntos. Él refería ahorita en la mañana el que es importante que el Poder Legislativo sesione para que resuelva la desaparición de 338 fideicomisos para tener el control al menos de 250,000 millones de pesos. Es algo que desconocemos. No sé si sea la ocurrencia de hoy en la mañana, si haya alguna solicitud, algún trabajo con su bancada en este sentido, lo desconozco, pero pues bueno, fue simple y sencillamente el tema que hoy comentó, en donde le pedía a los legisladores el que fuéramos ya propiamente a sesión de trabajo. Y bueno, pues esto me hace suponer que ahora sí va a haber ya nuevamente sesión presencial en la permanente y seguramente en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero desconozco los temas. Nosotros estaríamos impulsando los temas fundamentales, esenciales para atender la pandemia de salud y también las graves consecuencias económicas para pues los ingresos de la familia y los recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas. El tema del TEMEC, ¿no? El tema del TEMEC es un tema también fundamental y bueno, se le ha querido dar un plazo como de un tiempo fatal que tuviera que estar resuelto antes de julio. Es un tema muy importante para el país, según los propios especialistas. Es tan importante que merece el que se ha revisado también en las comisiones todas las leyes que hablan de 6 leyes para la operatividad del propio TEMEC, y se pone el ejemplo del Tratado de Libre Comercio, en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio y las leyes se fueron implementando posteriormente. Sí es importante, pero aparentemente la urgencia de tener estas leyes aprobadas al 1 de julio es relativa, por lo menos en la visión de los expertos. Senadora Reynoso, ¿quería hacer un comentario sobre esto del TEMEC? ¿No? Entonces, senadora Telles, tiene la palabra, por favor. Gracias. Tus 2 preguntas, con mucho gusto. Ay, ya me oí como Gatell, perdón, no voy a decir eso. Si coincido ideológicamente con el PAN, sí, por supuesto. En cuanto a la lucha por la libertad, por la justicia, por la construcción de un Estado de derecho, por el derecho a la propiedad privada, en fin, ideológicamente en muchas cuestiones. Pero además estoy muy a gusto en la bancada porque esta bancada sí cumple la función esencial del Senado, que es ser contrapeso al Ejecutivo y que es vigilar y controlar al gobierno. Esta bancada sí cumple esa función que evidentemente al margen de hacer las leyes, yo creo que es la principal responsabilidad de un senador. Y además en esta bancada sí hay libertad, sí hay respeto y no es pura grilla por el siguiente cargo. La bancada de Morena es un reflejo de lo que es Morena como partido. Son caníbales. Esencialmente son caníbales, como era el PRD. Ya hay un montón de tribus y se están matando entre ellos porque lo principal es el siguiente cargo y es el poder. Entonces, en esta bancada, afortunadamente, no se está yendo dándole prioridad a ese pleito por el poder y esa grilla interminable, sino trabajando por el país. Muchísimas gracias, senadora Telles. Tiene la palabra Rubén Arizmendi. Rubén, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Sergio. Buen día a todos. Gracias. Adelante, por favor. Antes que otra cosa, a la senadora Gina preguntarle, hoy el presidente anuncia la posibilidad de ir a Baja California. ¿Lo van a esperar con gusto, senadora? Híjole, la verdad no tengo la menor idea a qué venga. Seguramente va a venir a presionar
para que el gobernador Bonilla se salga con la suya. Seguramente ese será el objetivo, porque si va a venir a criticar los parques de energía eólica en su intento o en su idea, ¿no?, de desaparecer toda la energía renovable, bueno, pues como lo hizo la vez pasada, que únicamente vino a decir que lo que tenemos en la Rumorosa que está generando energía, pues se veía muy feo. Eso fue su argumento técnico, ¿no? Que se veía muy feo ahí en la Rumorosa estos ventiladores, generadores de energía. Pues la verdad que qué lamentable. Y también decirlo, mientras aparentemente las autoridades nos están diciendo no salgas de casa, pues la verdad no tengo la menor idea a qué vendrá. Ahorita los ciudadanos están preocupados por proteger su salud, están preocupados por la economía y por la inseguridad que se está generando en nuestro estado. Y la verdad que, o será que viene a presionar al Congreso para que sigan haciendo, ahora sí que en lo oscurito, a espaldas de los bajacalifornianos, pues sus reformas, porque también hay que decirlo, en estos días de pandemia, en esta contingencia, como ya lo dijo el presidente López Obrador, también a los diputados de Morena y al gobernador Bonilla les vino como anillo al dedo. ¿Qué es lo que han hecho en estos 90 días? Han subido los impuestos, han creado una tal licencia sanitaria, obviamente con un costo para los negocios, no han presentado ningún plan de emergencia económica. Lo que está sucediendo también es que no hay suficiente capacidad para atender la situación médica. Aprobaron también la reelección en el cargo, sin tener que pedir licencia en el cargo, el Congreso, obviamente en sesiones oscuras, en la noche, donde los bajacalifornianos no se den cuenta. Los 5 alcaldes han hecho caso omiso, no han querido sesionar en sus cabildos precisamente para no votar este tema y permitir que se dé la afirmativa ficta. Entonces, si viene a Baja California de alguna manera a avalar toda esta situación que se está dando por los diputados y por el gobierno de Morena, pues qué lamentable. No tengo, la verdad, la menor idea de que, no creo que los bajacalifornianos se vayan a volcar por querer ver al presidente, cuando finalmente estamos viendo que no hay un cumplimiento de una promesa de hacer un gobierno distinto. Entonces, pues no, la verdad no veo el objetivo de una visita en este momento a Baja California, porque además hay que decirlo, redujo el presupuesto, redujo el presupuesto de Baja California, pero aparte no está dando presupuesto adicional para atender el tema de salud. Muchas gracias, senadora Cruz. Sergio, me falta, perdón, a la senadora Guadalupe Murguía. Senadora Mota quería hacer un comentario sobre la primera pregunta. Ok, perdón. Y ahorita te doy la palabra de nuevo. Sí, Senadora Vázquez, por favor. Sí, muchas gracias. Saludo con gran afecto a todas mis compañeras, mis compañeros y por supuesto agradezco mucho a La Fuente. Y en relación a esta pregunta que se hacía, venimos a mostrar no solamente a nuestro respaldo a nuestra senadora Gina Cruz, sino a muchísimas ciudadanas y ciudadanos que en Baja California rechazaron lo que el mismo presidente de la Corte calificó como un fraude a la Constitución ya. Este fraude a la Constitución de esta pretensión de reelección con la ley Bonilla, y que hoy vemos que lejos de ocuparse en lo que realmente importa a los ciudadanos, que es la pérdida de vidas y la pérdida de miles y miles de empleos, su único interés sigue siendo mantenerse y aferrarse a un poder que la ciudadanía le negó claramente en las urnas. Como si el mensaje clarísimo y la sentencia de la Corte no hubiese sido tal cual fraude a la Constitución. Rechazaremos por lo cual y seguiremos del lado de los ciudadanos que con valor y determinación han luchado y hoy están defendiendo nuevamente la democracia y su voto en las urnas en el caso de Baja California. Nos parece gravísimo, absolutamente irresponsable, y es una vez más darle la espalda a la ciudadanía
en los momentos de la peor crisis de salud y crisis económica que hayamos vivido a lo largo de la vida, y donde lejos de ponerse a construir un programa de acompañamiento, el único objetivo por encima de todo, y hoy, una vez más, es cómo mantenerse y aferrarse a ese poder. Muchas gracias, senadora Vázquez Mota. Rubén, tienes la palabra de nuevo, por favor. Gracias, Sergio. Me quedó otra duda, senadora Guadalupe Murguía. Hoy, pues, hojeando las columnas, los periódicos, como es la costumbre de todos mis compañeros y de ustedes, me imagino, pues, leo que la iniciativa de Monreal, para empezar, la retoma de una similar en España. Me gustaría saber conocer un punto de vista sobre esto, y de alguna manera surge la molestia, esta iniciativa por la molestia del presidente por la decisión de las salas de la Corte de validar que los institutos autónomos puedan tener sueldos superiores a los del presidente. O sea, nadie puede ganar más que él, y pues este es otro de los motivos por los cuales los columnistas critican el hecho de que el senador Monreal haya presentado esta iniciativa. Me gustaría saber su opinión. Senadora Murguía, después senador Cepeda me había comentado, ¿verdad? Senadora Murguía, por favor. Sí, con mucho gusto, Rubén. Efectivamente, esta iniciativa que apenas fue presentada el día de ayer y que ha tenido, pues bueno, difusión, busca eliminar órganos autónomos y concentrarlos en un organismo que no tiene ni el carácter de autónomo ni de especialización y cuyos integrantes son designados pues por el Ejecutivo Federal sin tener que acreditar conocimientos o especialización en los temas económicos, en los temas de telecomunicaciones, en los temas energéticos. Bueno, hay algo que todos sabemos: a este gobierno federal no le gustan los órganos autónomos. Frecuentemente en las mañaneras hay una serie de comentarios en el sentido de que salen muy caros, que ganan mucho dinero, que si son fifís, que si cuáles son los beneficios que dan o no para el país, por un lado desde el punto de vista económico. Pero por otro lado, lo real ha sido que cuando en algún órgano autónomo es necesario designar a alguno de los consejeros, pues la propuesta del Ejecutivo, a partir de la cual resuelve el Senado, pues ha sido mandar a personas que son de su absoluta confianza, incondicionales y cómodos para tomar decisiones sin que cumplan en lo absoluto con los requisitos técnicos y la especialidad que se requiere en la materia. Entonces, ahorita hay un argumento de ahorrar, habla de 500,000 millones de pesos, habrá que ver si esto es real, pero creo que en el fondo obedece a este deseo del gobierno federal de no tener contrapesos, a este deseo de manejar el poder de manera centralizada y absoluta, y que los órganos de energía y los órganos económicos no sean cuestionados por órganos especializados, autónomos, independientes, sino a través de un órgano cómodo, a modo, que seguramente pues votará a favor todas las propuestas del propio gobierno, porque ese es el sentido de la sustitución de órganos autónomos para la integración de otro órgano del Ejecutivo, básicamente. Senador Cepeda, si nos hace el favor. Sí, la iniciativa del senador Monreal, el único objetivo es el control absoluto de parte del gobierno del Estado mexicano, completamente. O sea, es una invasión directa a la autonomía de estos órganos. Es tirar por la basura la división de poderes en su extensión amplia.
y es muy delicado por la materia de la cual se trata. Estamos hablando de los órganos que controlan la radiodifusión y las telecomunicaciones en México y la competencia económica, otorgamiento, revocación de concesiones de radiodifusión y de telecomunicaciones, entrar cuando hay concentración indebida, competencia económica e incluso acciones para insumos esenciales. Entonces, no es una casualidad, ni es agarrar el modelo de España, que por cierto, pues ¿dónde está la evidencia de que eso funcione? ¿No? En el mundo funciona precisamente reguladores técnicos. Aquí se dio un paso en esa independencia, en esa autonomía. Son los dos órganos que mejor esquema de nombramiento tienen y por eso casi siempre logran unanimidad, porque se hace un órgano de evaluación con el Banco de México, con el INEGI, antes con el órgano de evaluación educativa, y les hacen exámenes, y solo de los mejores calificados puede venir la propuesta. Entonces, eso evita que se manden compadres, subordinados, parientes, gente que no tenga perfil. Y lo único que está tratando de lograr ahorita el senador Monreal y Morena es hacerse del control absoluto de la competencia económica y de la telecomunicación en México. Imagínense nada más la amenaza permanente que va a significar que controlan los órganos que pueden quitar concesiones. La amenaza permanente que va a significar tener control del órgano que te puede desarticular tus activos, vender tus activos, si te acusan de monopolio, de prácticas o de lo que quieras. Hombre, es una pistola en la cabeza lo que quieren tener hacia la sociedad mexicana, y eso verdaderamente sería muy lamentable que se permitiera. Ojalá y se mantenga, digamos, en este tema muy sólido el bloque, y por supuesto que no se permita. De entrada, la postura del PAN, pues ya lo han dicho mis compañeros, bajo ningún motivo, ni en su mejor sueño, le vamos a dar los votos para hacerse el control de la competencia económica y de las telecomunicaciones por parte de Morena y el gobierno en este país. Y energía, por cierto, se la mandan al gobierno. O sea, las facultades, mentira que se vayan mucho para allá, la mayoría se las mandan al gobierno. Claro, coincide con su coordinador en el sentido de que es un Frankenstein. No solo es un Frankenstein, pero yo, o sea, el mensaje que quiero dejar es que no parte de un absurdo, es algo bien pensado, es una más de las acciones del gobierno para hacerse del control absoluto de las decisiones en este país. Fue una gran reforma la de telecomunicaciones, fue una gran reforma la de competencia económica. Mucho tiempo se luchó para separar y hacer de esto decisiones técnicas, no políticas, y hoy lo que quieren es volver a hacer las decisiones políticas. Y un comentario más, ¿en qué cabeza cabe estar pensando ahorita en dominio de otros órganos cuando estamos en medio de una crisis, por Dios? O sea, se está muriendo gente, no tiene que comer la gente, y lo que está pensando Morena es cómo concentrar más poder. Por supuesto que no. Muchas gracias. Tiene la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas? Félix. Félix, no te escuchamos. ¿Estás por ahí? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Adelante, por favor. Bueno. Perfecto, Félix. Adelante. Félix, no muevas tú tu micrófono, lo vamos a abrir nosotros. Por favor, Marco. Para el senador Rementería, o si una pregunta, a ver, ¿lo cierro? No, ya déjalo, ya no lo toques. Ya déjalo así. Félix. A ver, ¿Me escuchas? Sí, ya, perfecto, ya no lo toques, dejémoslo así, por favor, adelante. A ver, decía que para el senador Rementería o para Damián Cepeda, hace unos minutos Ricardo Monreal con la de fusionar 3 órganos autónomos y que también estaría
el nuevo instituto. Y sí, efectivamente viene de una experiencia de España que ha dado buenos. Eso sería una pregunta. La segunda pregunta sería para la senadora. ¿Podría pedir a la secretaria de Félix, discúlpanos, no se están escuchando. Mejor no, tendría que hacerse porque parece que la Secretaría de Gobernación no existe. ¿Alcanzaron a escuchar las preguntas, senador? No, ¿verdad? Por el chat quizás podría mandarla, Sergio. Gallo, ¿crees que nos la puedes escribir en el chat, por favor? Algo entendí de que Monreal dice que viene del ejemplo de España, ¿no? Pues sí, bueno, no lo dice bueno, ¿ahí me completo, escuchas? le faltó, ahí está. Es que sí tenemos problemas. A ver, de entrada el modelo de España, no lo dice completo, tiene arriba un tribunal las decisiones de ese órgano, Félix. Entonces no son, digamos, el órgano final. Segundo, de las experiencias internacionales hay que tomar lo bueno. En México no ha sido buena la historia de que estas decisiones técnicas se conviertan en políticas. No ha sido buena. Lo que empezaba a funcionar precisamente es que al revés, que sean decisiones donde no se meta el gobierno, donde no se meta la política. Está tratando de disfrazar una reforma que lo único que busca es controlar absolutamente el órgano. Si no, ¿por qué le quita todos los requisitos que tienen que cumplir las personas? ¿Por qué quita el mecanismo de oposición? ¿Por qué quiere que el presidente los nombre directamente? Nombre que les crea a quien no los conozcan, por favor. Gracias, senador. Nos dice que si estarían dispuestos a discutirlo en Parlamento abierto, esta propuesta. ¿Senador Rementería o...? ¿Sí? Su micrófono está apagado, senador Rementería, si nos ayuda. Ahí ver, ¿ya me escuchan ahí? Sí. A ver, yo coincido con lo que acaba de decir el senador Damián. Al final de cuentas, el ejemplo de España que se hizo en el 2013 fracasó. No lograron nunca la integración y la aplicación de las normas de la competencia y la supervisión de esas mismas normas en la regulación. Entonces, es un modelo que ha fracasado y conste que allá se intentó hacer mejor porque no desintegraron a los órganos. Simplemente lo que hicieron es, bueno, los sumaron y a los especialistas que estaban en cada uno de ellos los fueron tomando y los fueron llevando, digamos que a este nuevo órgano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que además el modelo de nombramiento pues obedece a un rigor técnico que allá se tiene y aquí no. Pero además hay también pues unos tribunales para poder llevar a cabo pues las competencias que entren en conflicto en todo este organismo. Aquí nada de eso se plantea. Aquí, de hecho, déjenme decirles, la propia iniciativa es ambigua, porque por un lado, en el artículo 28 la iniciativa refiere que el presidente los va a nombrar, pero luego en el tercero transitorio, que yo creo que es lo único que leyó Ricardo Monreal, bueno, pues modificó para que fuera desde la Cámara de Senadores. Entonces, como que choca eso. Me parece a mí que la iniciativa evidentemente se la hicieron, no es una iniciativa que él haya hecho y por supuesto que no consultó a nadie, ya se deslindaron públicamente los organismos de esto. Habla también de que tenga que ver con razones para el TEMEC y pues no es cierto, hay que ver que lo que de alguna forma propone el TEMEC, precisamente en el artículo 18.17, en su capítulo 18, de lo que habla es de que cada parte, o sea, cada país tendría que tener su órgano, digamos, desvinculado de algún proveedor en telecomunicaciones. Aquí ya lo tenemos, el IFETEL funciona así, o sea, no hay que ir a una reforma por razones del TEMEC, eso es falso. O sea, que la razón de España es falsa, la razón del TEMEC es falsa. Lo que es verdad es que quieren simplemente apoderarse, socavar la autonomía de los órganos reguladores. Me parece que esto es gravísimo. Sería como una especie de pistola siempre así apuntando aquí en la 100 a cualquier medio de comunicación que pues dependa de una concesión para poder realmente decir lo que les autoricen decir desde el Palacio Nacional. Y eso me imagino que no lo pudiéramos permitir. Ahí lo que estamos viendo es que simplemente
se enfoca a una falsa austeridad que al final no se sostiene en los hechos. Yo creo que es algo en lo que desde luego tendríamos que estar pues en contra, como lo estamos, y lo sostendremos. Ojalá tengamos las coincidencias con todos los militantes del bloque. Gracias. Senadora Telles, para quien desee responder, también nos pregunta si estaríamos dispuestos a discutirlo en Parlamento Abierto. Senadora Telles. Estoy de acuerdo con lo que decían Damián y Rementería. Es un atentado a la democracia, porque es un atentado a la libertad de expresión. Las del 115. La libertad. Nacional. ¿Me escucha? Sí, se metió algún micrófono, pero ya lo apagamos. Por favor, senadora. Decía que esto es un atentado a la democracia, porque es un atentado a la libertad de expresión, que es la base de la democracia. Y hemos visto que para este gobierno no hay respeto por la libertad de expresión, no hay respeto por la libertad de prensa. Solo les gusta la propaganda, solo tienen validez los órganos de propaganda oficial. Entonces, nada de que España y que el ahorro y que nada de eso, no nos debemos distraer. Este es un gobierno que va hacia el estatismo, lo que quieren es el poder absoluto. Entonces, evidentemente van contra todo lo que sea autónomo. Y si no pueden destruir o desaparecer lo que sea autónomo, tienen que poner a burócratas o a personas que son títeres de ellos y además que vayan ignorantes en la materia para poderlos controlar por partida doble. Es muy serio, es claro el mensaje de que quieren todo el poder, en ese ánimo de estatismo, en ese ánimo del país de un solo hombre. Muchas gracias, senadora. Félix, te vemos en pantalla. Sin activar tu video, pudieras hacer las otras preguntas que mandaste por el chat para la senadora Cruz y había otra para la senadora Telles. A ver si te escuchamos. Activa tu micrófono tú solo. No lo toquen, por favor, Ricardo ni Marco. Que Félix, ahí estás. Adelante. Sí, ok. Senadora Gina, preguntarte si tú le harías un llamado a la Secretaría de Gobernación para que intervenga y ponga en orden al gobernador Bonilla y no contamine más el ambiente allá en Baja California. Y para la senadora Lili Telles, quiero entender que entonces no buscarás la gubernatura de Sonora y que llegarías a aportar al PAN. Por ahí está pendiente el derecho al aborto. Serían mis preguntas. Gracias. Senadora Gina Cruz, por favor. Bueno, yo más bien solicitaría que no interviniera en lo absoluto la Secretaría de Gobernación. Ya tuvimos en la pasada intentona con la Ley Bonilla 1, ya tuvimos la intervención precisamente de la Secretaría de Gobernación. Primero estuvo aquí en Baja California el hoy subsecretario, precisamente el 8 de julio cuando se aprobó esta Ley Bonilla, estuvo aquí haciéndose presente, dialogando con los diputados en ese momento y posteriormente, bueno, el día de la toma de protesta del gobernador Bonilla, todos escuchamos porque se estaba haciendo una grabación en vivo cuando la propia secretaria de Gobernación dijo que la ley Bonilla pervivirá, así con esas palabras lo dijo, cuando un mes antes había estado en el Senado de la República, donde bajo protesta de decir verdad, ella misma manifestó que esta ley era inconstitucional. Entonces, pues yo más bien pediría, ¿no?, que no tuviera ninguna intervención, que no viniera a querer, pues ahora sí que obligar a los diputados de Morena, porque sabemos que ahorita hay diputados o diputadas de Morena que no están de acuerdo y están siendo presionados de una manera terrible para que la tengan que votar. De hecho, me acaban de comunicar el día de ayer, recesaron la sesión, obviamente porque no tenían los votos, y finalmente como a la 1 de la madrugada, 3 de la mañana hora de México, el presidente del Congreso tuvo que mandarles un oficio diciendo que se clausuraba la sesión extraordinaria. Y el día de hoy ya los están citando a otra sesión extraordinaria para precisamente ver este tema. Es decir,
obviamente tienen los plazos, tienen hasta el próximo sábado para poderla aprobar, porque, bueno, a pesar de que ellos modificaron ya el inicio del proceso electoral a diciembre, no a septiembre como regularmente está y como ya estaba la ley, y obviamente como esta reforma que hicieron está actualmente ya bajo un proceso judicial, pues obviamente están previendo esta situación y tienen la presión de aquí a antes del sábado poderla aprobar, y el día de hoy ya los están citando. Seguramente ya hubo alguna presión, me imagino que desde el gobernador o seguramente desde otras instancias para que le aprueben nuevamente un capricho y un atentado contra la democracia aquí en nuestro estado al gobernador Jaime Bonilla. Gracias, senadora Cruz. Para finalizar, senadora Telles, por favor, o senadora Telles. Es que parece que Bonilla, como que Bonilla siente que le debe Morena, que él aportó mucho a Morena y que están en deuda con él. O sea, como que dio mucho y pues es muy poquito 2 años de gubernatura. Y ahorita que decían de la secretaria de Gobernación, pero pues sí es su fan número 1. Pues la vimos como que le echaba porras y bueno, estaba embelesada con Bonilla cuando fue, lo cual pues fue muy vergonzoso para el país ver a la secretaria de Gobernación a los pies de un gobernador. Y ya asegurándole que iba. Entonces aquí como que hay una cuenta personal, como que Bonilla está, a ver, yo les di mucho, ahora me pagan. Y es muy poquito 2 años, entonces están haciendo con las leyes un cochinero nada más. ¿Por qué? Porque les fascina el poder. Y llegan y ya no lo sueltan. Y van a pagar y van a amenazar y van a hacer lo que sea. Pero a Bonilla se la deben. Y también él es un muy buen ejemplo del canibalismo, porque dentro de Morena hay grupos que odian a Bonilla. Cuando Bonilla salió a decir la verdad de los muertos en Baja California, pues quien más lo atacó fue Morena. Entonces, tenemos en Baja California un desastre, y a mí me duele en lo particular, Gina, lo comparto, porque yo crecí en Ensenada y esa es mi patria chica, Baja California. Que no se hagan tontos, y están queriéndole ver a la gente de Baja California la cara de tontos, pero pues ya no se las creen. Lo que está haciendo Bonilla y compañía son las típicas tranzas de a ver cómo acomodamos la ley, por aquí, por allá, a quién hay que comprar, pero mantengamos el poder. Eso es todo lo que les interesa. Senadora Cruz, por favor. Nada más para compartir algo que ahorita Lili comentó, de que cuando sacó Bonilla las verdaderas cifras, yo te voy a decir que no han sido las verdaderas cifras, y el ejemplo está en que precisamente la semana pasada giró una instrucción que, bueno, fue firmada por la directora del Registro Civil del Estado, que finalmente es la normativa de los registros civiles municipales, que son los operativos, en donde se les prohibía dar información sobre el número de defunciones que se están registrando en los registros civiles. Un total atentado a la libertad y transparencia de la información. ¿Por qué? Porque los registros civiles son instituciones de orden público y sociales. Es decir, cualquier oficial del registro civil no puede negar información. Está atentando al artículo 6º constitucional y a la ley de transparencia, ocultando información. Es decir, él también tiene sus mañaneras, no tan temprano, pero también tiene sus mañaneras en donde da las cifras que le da la gana y en donde verdaderamente no sabemos la situación que se está viviendo en materia de salud. Y déjame decirte, y aún así tenemos el no nada honroso tercer lugar, pero ahorita bajo sus instrucciones se está ocultando información sobre lo que verdaderamente está sucediendo. Lo que ocurrió en aquella ocasión fue precisamente, ¿por qué? Porque tuvo que aparecer el actor Eugenio Derbez a prácticamente hacer un llamado de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, obviamente, eso le redituaba
a él el salir a decir que la federación no está dando la información correcta. Pues ninguno de los dos está dando la información correcta. Senadora Telles, por favor. Sí, Gina, es que cuando salió a reconocer lo de Derbez, a mí me pareció magnífico. Dije, bueno, por fin alguien sale y dice la verdad. Y yo hasta le mandé un mensaje, le dije, oye, gobernador, pues mis respetos, qué bueno que saliste a decir la verdad. Pero después le doblaron la patita a los de Morena. Y entonces ya cambió y pues es lamentable. Disculpen, tenemos insistencia en dos preguntas. Una es la del Parlamento Abierto, si iríamos o no a Parlamento Abierto. Senador Cepeda, si le parece bien. Y la segunda es para la senadora Telles, ahorita se la planteo, está en el chat. Mientras tanto, senador Cepeda. No tiene ni pies ni cabeza esa iniciativa. Para nosotros no tiene ninguna validez y no la vamos a acompañar, punto. O sea, no nos van a meter en una ruta de tratar de hacer ver si algo es posible. Esos órganos autónomos los vamos a defender, así tal cual. Siempre vamos a hacer nuestro trabajo, siempre vamos a estar, digamos, dispuestos al debate, pero que quede claro, hay cero probabilidad de que el PAN acompañe esa iniciativa y vamos a defender con todo la autonomía de los órganos de competencia económica y de telecomunicaciones. Así es que aquí nada de andarnos queriendo meter en un ruedo. Que se olvide de su iniciativa el senador Monreal, porque no la vamos a aprobar. Gracias, senador. Senadora Telles. ¿Le leo la pregunta o la pudo ver? No, no la vi. A ver, dice que si nos pudiera dar, por favor, su posición en torno a la interrupción legal del embarazo. Ahora que está en el PAN. Es muy pública. Ya, es muy, muy pública. Es la misma. Excelente. Lo condeno, es la misma. Creo que es de mis posiciones más públicas. Muchas gracias, senadora. Compañeros, muchas gracias, senadoras, senadores. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, Sergio, sí, perdón. Pensé que iban a preguntar, no lo hicieron y me parece delicado dejarlo pasar. El INEGI da a conocer unos datos brutales sobre la economía el día de hoy. O sea, 30% de caída de la actividad industrial. Y la verdad de las cosas es que es un dato más de la alarma grave de crisis económica que tiene México. Y el gobierno lo está minimizando. Es un llamado a que reaccione y corrija el rumbo, porque están millones y millones de personas, más de 12 millones nada más sumados en abril, sin empleo y sin ingresos. Y hoy nos dan el dato de 30% de caída de actividad industrial, principalmente la manufactura, la construcción. México está en crisis y urge que se atienda esa crisis. Por eso la insistencia en que se apruebe una ley de emergencia económica que incluya, por un lado, un paquete compensatorio con el ingreso básico universal de apoyo para todos, 3,207 pesos, y por otro lado, toda una estrategia de inversión y de prórroga fiscal y de créditos para la reactivación económica. El gobierno está minimizando la crisis y la crisis es brutal. Gracias, Sergio. Muchas gracias a usted, senador. Agradecerles a todas y a todos y los estaremos convocando para la conferencia de prensa del día de mañana. Gracias, compañeros de la Fuente.